Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, porque decir buenos días no tendría sentido, pues nadie mira videos de día o a la mañana, ¿sí? Si alguno de ustedes está mirando esto antes de las 11 de la mañana, no confío en ustedes. Bien, vamos a ver un pequeño caso de estudio, ¿sí? Algo que nos permita aplicar algunas de las cosas que vimos sobre Feature Engineering, hablar de algunas trampas, algunas cosas que se nos pueden escapar, ¿sí? Algunas cosas que no vimos en los videos anteriores de Feature Engineering. Es un caso de estudio bastante simple, sale de una competencia en Kaggle que se llama Feature Sales Prediction para la compañía 1C, que es una cadena de supermercados en Rusia, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos datos de entrenamiento con 3 años de ventas de distintas sucursales de esta cadena, ¿sí? Y lo que queremos predecir, ¿sí? Cuánto va a vender cada sucursal de esta cadena en el próximo mes, ¿no? Por ejemplo, si ahora estamos en junio, queremos predecir cuánto va a vender la sucursal 23 en julio, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar un vistazo a cuáles eran los datos. Nos dan 4 o 5 archivos CSV, ¿sí? Nos dan estas tablas, vamos a ver qué es cada una. La primera, voy a empezar por el lado izquierdo, ¿sí? No puedo señalar acá, no sé por qué no puedo señalar, pero si hago así con el dedo ustedes no ven nada. Y si muevo el mouse, tampoco se ve si muevo el mouse, ¿sí? Creo que no se ve el movimiento del mouse. Pero supongamos que se ve. Si se ve, estoy en esta tabla que está acá. Si no se ve, hagan de cuenta que estoy en la primera que dice Item Category Name, Item Category ID. Esto nos indica simplemente categorías que vamos a tener para los ítems, ¿sí? Los ítems tienen categorías, por ejemplo, no sé, vestimenta, o condimentos, o lo que sea. El ruso, obviamente, tiene un nombre y un ID. Siguiente tabla. En la tabla de ítems, ¿cómo se llama el ítem? Por ejemplo, no sé, acá en ruso esto es mostaza sabora de 250 gramos, el ID del ítem y a qué categoría pertenece, que pertenece a la categoría de condimentos. Tercer tabla que tenemos, nombre del negocio y ID, ¿sí? Esto es, por ejemplo, el supermercado sucursal 56, ¿sí? Shop ID 0 y esto Shop ID 1. La siguiente tabla es la más importante, es la que nos dice los datos de venta. Tenemos la fecha, el block num es porque cada mes se considera un bloque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el enero de 2013 es el bloque 0, febrero de 2013 es el bloque 1, etcétera, ¿sí? Todos los datos de enero de 2013 tienen bloque 0, los del mes siguiente es bloque 1 y así sucesivamente. Es otra forma más de llevar fecha. El ID del negocio, el negocio 59, ¿qué vendió? Vendió este ítem, el ítem 22.154, ¿a qué precio? A 999 rublos, supongo, y en qué cantidad por el día, ¿sí? Este es el total de ventas de este ítem para este negocio en el día. Si vendió 5 mostazas saboras, acá va a haber un 5, no va a haber 5 1, ¿sí? Directamente va a estar totalizado por día. Y lo que queremos predecir es para cada este Shop ID y este ítem ID, cuánto va a vender para el próximo periodo, ¿sí? El Shop ID 5 para Mostaza Sabora, cuánto va a vender en el mes siguiente. ¿Qué características tenía este set de datos? Bueno, teníamos como 21.000 ítems, tenemos 60 sucursales, 34 periodos de tiempo, o sea, 34 meses con datos, 5.100 ítems en el set de test y 42 sucursales en nuestro set de test. Esto es para presentar entonces los datos. Bien. Ahora viene el primer tema, que es algo muy importante, porque es entender que nuestros datos no están completos, ¿sí? ¿Por qué no están completos? Vuelvo a la transparencia anterior. Porque lo que tenemos acá es en qué fecha, qué negocio, qué ítem y la cantidad que vendió. Lo que no tenemos acá es que no vendió, porque este es un archivo de ventas. Entonces, si el negocio no vendió en este día mayonesa Hellmann's, no va a haber un registro que diga mayonesa Hellmann's 0. Y esto es importante porque es parte de los datos, ¿sí? O sea, saber que no vendió algo es importante, pero en este caso no figura un registro de 0, sino que por omisión se deduce que no lo vendió. Entonces, un primer paso es convertir nuestro set de datos en una matriz en donde tengamos el ID del negocio, el ID del ítem, la fecha como número de bloque,
el precio del ítem, ¿sí? Y la cantidad vendida. Y esta matriz va a tener un registro por cada combinación de negocio, ítem y bloque, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el promedio, ¿sí? La suma, el promedio y la suma del precio de los ítems y el promedio y la suma de la cantidad vendida en el día, ¿sí? Pero acá tenemos 10 millones de registros, ¿sí? Muchos más que los registros que teníamos en el caso anterior. Entonces, este es el primer paso, era construir esta matriz. Features ahora que podemos agregar. Acá viene toda la parte creativa. Estos solamente son algunos features. Por ejemplo, el promedio del precio global del ítem. El promedio del precio global del negocio. ¿Sí? ¿Cuánto vende en promedio este negocio? ¿Qué cosas vende? ¿Sí? ¿Qué cantidad de unidades vende en promedio el negocio, la sucursal? ¿Qué cantidad promedio de unidades se venden de este ítem? ¿Sí? Por mes. ¿Cuáles son los máximos, mínimos y desviaciones estándar de todas estas cosas? Los features que tienen que ver con el texto, ¿sí? Ese texto que teníamos en ruso puede tener información valiosa, ¿sí? Features que tienen que ver con la categoría del ítem, ¿sí? ¿Cuál es el precio promedio de la categoría del ítem al cual pertenece, que estamos analizando, ¿sí? ¿Qué cantidad se vende en promedio de esta categoría? Podemos aplicar meaning codings, hay montones de features que podemos crear acá. La idea es que ustedes podrían tomar estos datos de Kaggle si quieren. Acuérdense que tenemos acá cuál es la competencia, Feature Size Prediction 1C Company, y luego extraer la cantidad de features que queramos. Acá tenemos algunos features, por ejemplo, teníamos obviamente el Shop ID, el Item ID, el Date Block Name, el Item Category ID, y tenemos suma de precio, promedio de precio, cantidad de ítems, cantidad promedio de ítems, ¿sí? El mes en el que estamos, ¿sí? En qué ranking aparece la sucursal, ¿sí? Si ordenamos las sucursales por ranking de ventas, en qué número aparece, ¿sí? Eh, un promedio de ventas del negocio, promedio de ventas del ítem, precio promedio del ítem, promedio de precios del negocio, promedio de precios de la categoría, etcétera, etcétera. Y para todos estos features podemos también laguearlos, ¿sí? Para el mes anterior, los 3 meses anteriores, los 4 meses anteriores, ¿sí? Entonces tendríamos n columnas por la cantidad de periodo de tiempo que queremos laguear hacia atrás. Esto es importante porque estamos agregándole a nuestro set de datos features que tienen que ver con el periodo actual y features que tienen que ver con periodos anteriores. O sea que estamos mezclando una serie temporal con una tarea predictiva para el próximo mes. Porque uno dice, bueno, si quiero predecir este negocio cuántas unidades de mayonesa va a vender el próximo mes, me gustaría saber cuántas vendió el mes anterior y el otro, ¿sí? Cuántas vendió 3 meses anteriores, 4, 6, ¿sí? Un año, etcétera. Eso es una serie temporal, pero además estamos agregando un montón de cosas a la información, ¿sí? Porque para predecir cuántas unidades de mayonesa va a vender el negocio, no solo tenemos en cuenta cuántas vendió en los meses anteriores, sino que tenemos en cuenta cuántas unidades de mayonesa se vendieron en total en los meses anteriores, cuál es el precio promedio, si el precio viene subiendo o bajando, etcétera, etcétera, etcétera. El Feature Importance que tenemos acá nos muestra para un modelo que fiteamos qué features le gustaron y qué no. El que más le gusta es el mes, ¿sí? Quiere saber en qué mes estamos. Se ve que hay mucha estacionalidad en estos datos. Y es cierto, porque esta cadena vendía muchos productos que tienen que ver con fin de año, productos navideños. Entonces, los meses de diciembre, el mes de diciembre era un pico muy importante de ventas, por eso necesitas saber eso. Tal vez, no sé, tengamos un producto que es pan dulce, que si es el mes que vamos a predecir es diciembre, va a tener un valor alto, y si el mes es cualquier otro, va a tener un valor bajo, ¿sí? Indistintamente de que el pan dulce sea muy feo y no debería venderse nunca, ¿sí? Por alguna razón, la gente en diciembre lo compra, ¿sí? Eh, con el agua de rosas, con la fruta brillantada, con todas esas cosas espantosas que tiene el pan dulce, la gente en diciembre se olvida de su paladar y va y lo compra. Teníamos también features que tienen que ver con la cantidad promedio vendida del ítem, la cantidad total, ¿sí? Vendida, el precio, ¿sí? En qué bloque estamos, que es más o menos es distinto al mes, porque el bloque va de 1 a n, ¿sí? Y el mes va circulando, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Bueno, y otros features, fíjense, los features de ranking que habíamos inventado tenían buena
buena performance. Y esto, lag 1 es del mes anterior, ¿sí? Cantidad promedio del ítem vendidos el mes anterior, ¿sí? Y de la categoría, ¿cuánto se vendió de esta categoría el mes anterior? Por ejemplo, productos navideños, ¿cuánto se vendió el mes anterior? Y etcétera, ¿no? Eh, el ranking del mes anterior, etcétera, ¿sí? Fíjense todos los lags. Lag 1 es del mes anterior, lag 2 es de hace 2 meses, lag 3 es de hace 3 meses, etcétera. El otro gran tema que teníamos en esta competencia en particular era cómo armar el set de training test, en donde el tradicional split 80-20 al azar no tiene ningún sentido y obviamente está muy mal, ¿sí? Porque acá tenemos una variable que es el tiempo. Lo que queremos predecir es cuánto vamos a vender para el próximo mes. Entonces, ¿con qué podemos entrenar? Y podemos entrenar con los n-sum, con todos los periodos anteriores, ¿sí? Y al entrenar podemos usar, por ejemplo, el mes de abril para validar, entrenando con todo lo que sucedió antes del mes de abril, ¿sí? Abril, no sé, abril de 2013, ¿sí? Todo lo que sucedió antes de abril de 2013, creamos features para entrenar y nuestra validación se hace con lo que vamos a vender en los labels, los construimos con abril de 2013. Para mayo de 2013 podemos hacer lo mismo, podemos hacer labels para mayo de 2013, ¿sí? Cuánto vendió cada negocio, cada producto en mayo de 2013 y armar un set de entrenamiento para todos los meses anteriores. Y de esta forma podemos construirnos un set de entrenamiento y un set de test muy valioso, ¿sí? En donde tenemos los features de los meses anteriores y los valores del mes siguiente, ¿sí? Entonces, acá la forma en que teníamos de armar training test era muy interesante porque podíamos armar muchas instancias de entrenamiento y muchas instancias de test, ¿sí? Lo único que teníamos que hacer era ir fijando distintos periodos de tiempo. Y para distintos periodos de tiempo lo que teníamos que definir es cuál es el periodo a predecir, que siempre es el mes siguiente, cuál es el periodo de entrenamiento, que es todo lo que sucedió antes del periodo a predecir, y armar entonces features para todos los ítems y sucursales que hay en el periodo de entrenamiento y labels, ¿sí? Labels con todo lo que sucedió para ese sucursal y ese ítem en el periodo de test. Dando un ejemplo, supongamos que yo me paro en el 1 de mayo del año 2014. Entonces, ¿qué hago? Digo, mi set de test es el mes de mayo del año 2014. ¿Qué tengo ahí? Bueno, tengo en ese mes todas las unidades, todas las cosas que se vendieron en ese mes. Entonces me armo algo que me diga cuál es el shop ID, cuál es el item ID y cuál es la cantidad vendida en ese mes, incluyendo, ¿sí? Completando esa matriz con ceros para los productos no vendidos, ¿sí? Y ahora me armo todo el set de entrenamiento, ¿sí? El set de entrenamiento es todo lo que ocurrió antes del 1 de mayo, ¿no? Entonces, por cada shop ID, item ID, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros lo que quiero predecir es para cada negocio y cada ítem cuánto voy a vender el mes siguiente. Entonces, el label es cuánto vendió en mayo, ¿sí? ¿Y cuáles son los features? Y los features es, por ejemplo, cuánto vendió en abril de ese ítem, cuánto vendió en promedio de todos los ítems en abril, cuántos ítems distintos vendió en abril, cuántos ítems distintos vendió en marzo, ¿sí? Cuántos vendió de ese ítem en marzo, cuál era el precio promedio de los ítems en febrero, ¿sí? Etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad de features que podemos armar y el label es lo que sabemos a futuro. Entonces, con esta técnica nos podemos armar un dataset gigante, ¿sí? Donde cada row es una serie de features que son todos anteriores al label que conocemos, ¿sí? Con esto armado podemos entrenar nuestro modelo, ¿sí? Pero fíjense que esto estaba oculto, ¿sí? Porque en los datos que nos daban no estaba todo esto explícitamente armado, la matriz no estaba, ¿sí? Y todo esto no estaba, entonces todo esto lo tenemos que armar nosotros artesanalmente, ¿sí? Manualmente para poder construir nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, eh, esta era una posible forma de resolver este caso en particular. Espero que les haya resultado interesante y tal vez si quieren pueden ir a la competencia, pueden bajar los datos y pueden entender este proceso que yo les decía de cómo se armaban los features. Y lo más importante es entender la separación entre train y test, ¿sí? En donde lo que vamos a tener es, por un lado, tenemos que construir los labels
y esos labels los podemos construir n veces, ¿sí? Porque si yo como construí para mayo, construí rows y construí labels, y ahí ya tengo un cierto set de train, ahora me puedo mover para junio, y puedo decir, bueno, ahora mis labels están en junio, ¿sí? Y todo lo anterior está en mi set de train, ¿sí? Entonces tengo row que me va a decir cuál es la fecha, ¿sí? La fecha estoy parado en el 1 de junio, los features son todos anteriores al 1 de junio y el label corresponde al mes de junio. Entonces de esa forma me puedo armar un dataset con el cual luego voy a entrenar y puedo separar ese dataset entre un set de train y un set de test y eso lo puedo hacer de muchas formas distintas para armar un modelo que funcione bien para este problema. Espero que les haya resultado interesante y que apliquen estas ideas a la construcción de sus modelos.